fundados sobre la roca, ¿verdad? La roca, nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, si sabe este himno, cántelo al Señor. Cristo es el ancla de nuestra fe. Amén. Aleluya. En las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó, y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes del temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio.
al cielo, mansión del Dios de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes del temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes del temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Amén. Muy bien. La intimidad con Dios, hermanos. Vamos a hablar esta mañana de la intimidad con Dios. Hermanos, creo yo que el don más maravilloso que nos ha dado el Señor, hermanos, que nos ha dado Dios, y debemos considerarlo como un privilegio. Y válgame la redundancia, este don es el privilegio de relacionarnos con Dios. Digo, hermanos, esto no es poca cosa. Tener el privilegio de relacionarnos con Dios no es poca cosa. Y antes de leer el pasaje que vamos a tomar como base, vamos a ver un poquito de biografía. Miren, Hechos capítulo 22, nada más para entender la invitación de este hombre. Hechos capítulo 22 dice, Hechos 22:1, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. ¿De quién está hablando este pasaje? Del apóstol Pablo. No era cualquier persona. Más adelante, hermanos, el apóstol Pedro da este testimonio. Miren, leíamos este pasaje la semana pasada, segunda de Pedro capítulo 3. Dice el verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro da testimonio de que el apóstol Pablo, hermanos, en todas sus epístolas hablaba de estas cosas difíciles de entender. Era tan elocuente este hombre que el apóstol Pedro da ese testimonio. Está hablando del apóstol Pablo. Y luego, entonces, hermanos, vamos ahora sí a Filipenses capítulo 3.
Y vamos a poner atención aquí en algunos versículos, hermanos. Filipenses capítulo 3 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Me encantan esas palabras de aquí, hermanos, y las uso y quiero repetirlas muchas veces. Dice: a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea, escuchar repetitivamente algún tema, hermanos, pues para mí y para los predicadores no es molesto, pero para nosotros los oidores, los oyentes, es seguro estar repasando la enseñanza de la palabra, aunque ya lo hayamos escuchado una vez y otra vez y otra vez. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí a los filipenses. Guardaos de los perros. Está diciendo ahí: cuídense de esa gente despreciable. Además que aquí es muy agresivo el apóstol, ¿verdad? Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, humanamente, hermanos, dice el apóstol, yo tengo en qué confiar. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. Qué tremendo, ¿no? Atreverse a decir eso. Soy irreprensible en cuanto a la justicia que es por la ley. Y luego miren, hermanos: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, todo eso que menciona, toda la biografía que leímos en capítulo 22 de Hechos, el mismo testimonio del apóstol Pedro. Ahora dice el apóstol Pablo aquí: cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué, hermanos? Por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Fíjense, hermanos, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este versículo 8, hermanos, la Biblia Dios habla hoy, dice: aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo. A Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. ¿Me van captando la idea, hermanos? Sigue diciendo el verso 9: y ser hallado en Él como no teniendo mi propia justicia que es por la ley. ¿Qué había dicho anteriormente en cuanto a la ley? Irreprochable. Y aquí está diciendo: y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pero había una razón, hermanos. ¿Por qué? Verso 10, ¿qué dice? A fin de conocerle. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado,
Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es nuestra meta en la vida cristiana? Traigo esa reflexión esta mañana. ¿Cuál es nuestra meta en la vida cristiana? Y podemos incluso, hermanos, ahí incluir nuestra vida secular, porque según nuestra meta tal vez tengamos que sacrificar algo. Tal vez. Pero todo depende cuál es nuestra meta en la vida cristiana. Algunos probablemente pueden decir, pues ser mejor cada día, portarme mejor cada día, hablarle a otros de la salvación, hablarle a otros de Cristo. Esa es mi meta, aprender a compartir con otros de Cristo. Y es bueno eso, es bueno pensar de esa manera, pero quisiera traerlos a esta reflexión, hermanos. Realmente, ¿cuál debería ser nuestro objetivo en la vida? Y déjenme decirle una cosa, hermanos. Este objetivo y estos pensamientos definitivamente cambian en nosotros a través o a partir de que escuchamos el Evangelio. Los pensamientos de muchas personas, hermanos, en cuanto a la vida secular, han cambiado a partir de escuchar el Evangelio. Porque es un asunto de fe, completamente. Uno de mis hermanos, en algún momento de su vida, en la juventud, su meta era ser doctor. Y terminó la primaria, secundaria, prepa. Entró a la universidad, entró a la facultad de medicina. Y visitando un instituto bíblico en unas vacaciones, el Señor lo llama y abortó su idea de ser médico. No sé cuántos semestres estudió, no recuerdo cuántos semestres estudió, pero dijo, prefiero dedicarme a servir a Dios. Y dejó la universidad, se preparó para servir a Cristo y hasta la fecha, vamos, está ganando muchas personas para Cristo. Pero sus pensamientos fueron cambiados. Es un asunto de fe. Y todo esto viene a partir del conocimiento de Dios a través del Evangelio de Jesucristo. Antes, no. Porque todos nosotros nos trazamos una idea de vida. Y es bueno, hermanos, tener una idea de vida. Pero cuando tenemos un encuentro con Cristo, nuestros pensamientos y nuestras prioridades cambian. Muchas veces, hermanos, aún sirviendo al Señor, después de 28 años, 27 años más o menos, de estar sirviendo al Señor en Guadalajara, yo empecé a inquietar a mi esposa. Y yo le decía a mi esposa, creo que nuestro tiempo en Guadalajara se está terminando. Creo que ya debemos salir de Guadalajara. Y mi papá para entonces era pastor en el Estado de México, entre indígenas otomíes. Y yo recuerdo cuando era niño que acompañaba a mi papá a la misión. Y yo llevaba mi guitarra, yo tocaba la guitarra y cantábamos cantitos ahí con los hermanos. Nos sentábamos en una piedra abajo de un tejabán de tejas, piedra sobre piedra, ni siquiera eran muros pegados. Y ahí mi papá empezó a predicar con un intérprete al otomí. Y yo recuerdo eso de mi infancia. Y mi papá estuvo ahí por más de 50 años como pastor. Y yo le decía a mi esposa en ese tiempo, yo siento que como ir para allá, para el Estado de México y apoyar a mi papá en la iglesia. Ya para entonces tenía una iglesia establecida y como unas 8 misiones alrededor en las rancherías.
Y mi esposa, muy cómoda en Guadalajara, me dice, no. Y yo dije, pues está bien. No tanto, ¿verdad? Pero. Y me decía mi esposa, a mí solo me sacas de Guadalajara muerta. Y yo le decía, Señor, llévatela. No. ¿Te la llevas o te la mando, Señor? Mi esposa no se salía de su comodidad. Hermanos, Guadalajara es una ciudad muy cómoda en todos los sentidos. Pero se pierde uno en esa ciudad muy fácil. Yo le decía a mi esposa, vámonos a otro lado para servir al Señor. Solo me sacas muerta. No quería salir de su comodidad. El Estado de México, hermanos, es un estado muy verde. Llueve todo el tiempo. La mejor barbacoa del mundo está en el Estado de México. Etcétera, etcétera. Entonces empiezo a orar al Señor y le digo, Señor, yo quiero servirte más todavía. Y pongo a esta señora en tus manos. Y cámbiale el corazón o te la llevas. Bueno, en su misericordia le dijo, quiso dejarla todavía. Y cuando sentimos el llamado de Dios, hermanos, para venir a Baja California, al desierto de Baja California, a una ranchería donde no hay árboles, donde no hay agua dulce, es agua salada, no hay calles pavimentadas, con indígenas, sí, pero no eran otomíes, eran mixtecos y zapotecos y triquis. Y le dije a mi esposa, nos están invitando para trabajar en Baja California. Y mi esposa dice, aleluya, vámonos. Y dije, pero está más feo para Baja California. Aleluya, vámonos. Y estamos en Baja California desde hace 12 años. Cuando era para el Estado de México, donde está más bonito. Y el Señor dijo, bueno, para Baja California. Todo eso, hermanos, vino como resultado de fe. Cambiaron nuestros pensamientos de vivir en una ciudad tan cómoda para venir al desierto, en obediencia para servir al Señor. Todo es un asunto de fe. Y cambian los planes y cambian los pensamientos, hermanos. Y podemos valorar la ciudad y podríamos valorar nuestra casa y podríamos valorar nuestras posesiones y podríamos valorar tantas cosas y tantas comodidades que teníamos en la ciudad y tantas oportunidades. Yo era pastor en otra iglesia en algún momento, más cuando empecé en el ministerio. Y duré en esa iglesia solamente 1 año. Porque empecé a pastorear en una iglesia. Y el supervisor me dijo después de 6 meses, Moy, ya no te quiero en esa iglesia, te quiero en otra iglesia. Y apenas empezábamos a florecer en esa iglesia y pues me cambian a otra colonia en la ciudad. Y a los 6 meses me dice el supervisor, Moy, ya no te quiero en esta iglesia, ahora te quiero en otra iglesia, pero es fuera de Guadalajara. Y dije, no. Yo me quedo en Guadalajara. Guadalajara es una ciudad muy cómoda. Yo quiero esta ciudad para mis hijos, quiero que mis hijos crezcan aquí, quiero que mis hijos estudien, quiero que mis hijos vivan aquí en esta ciudad, porque esta ciudad tiene muchas oportunidades. Y puedo hablarles de tantas cosas materiales, humanamente, tanta comodidad, tantos servicios, tanto de todo. No me comparo con el apóstol Pablo, hermanos, definitivamente, porque leímos un poquito de su biografía y es nada más por encimita. Un hombre altamente preparado en todas las áreas de la vida. Llega el momento por su encuentro con Cristo de decir, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdida, nada más por una razón. Conocer a Cristo. Quiero conocer más a Cristo. Y el apóstol Pablo dijo, renuncio a todas esas que yo las considero ganancia, a toda mi preparación y a todo, lo pongo al servicio de Cristo.
Y todo, hermanos, tenía que ver por el deseo, hermanos, de intimar con el Señor. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo dijo que su meta precisamente era conocer a Cristo y que eso se convertía en su búsqueda principal. Y para eso necesitamos dos cosas, nada más en el diario vivir. La intimidad con el Señor, hermanos, crece. Fíjense bien. La intimidad con Dios crece a medida que nos metemos cada vez más en la palabra de Dios. Escúcheme, hermano. Si no nos metemos a la palabra de Dios, no lo conocemos. Escúchame, espero que no se me tome como una herejía, pero ni siquiera la oración es el medio para conocer a Cristo. Es su palabra. Es el medio para conocer al Señor. Tenemos que ser sinceros nosotros mismos si que realmente queremos intimar con el Señor. Si realmente queremos platicar con el Señor. Y acuérdense que la plática, la comunicación con Dios es de dos vías. No es un monólogo. Es decir, yo hablo y Él me habla. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos con Dios y nosotros hablamos, ¿qué le decimos, hermanos? Cuando nosotros hablamos con Dios, válgame la redundancia, y hablamos, ¿qué le decimos a Dios? ¿Saben que eso fue parte de lo que sucedió en Asbury el mes pasado? Y vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, sabemos qué decirle a Dios. A veces no sabemos cómo decírselo, porque eso incluye muchas cosas. Vean el estudio del jueves pasado. Ahí hablamos un poquito de eso. Y cuando escuchamos a Dios, hermanos, o cuando queremos escuchar a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, estamos claros, hermanos. Si no leemos la palabra de Dios, Dios no nos está hablando. ¿Es claro? Ahora, si no leemos la palabra de Dios, pregunto, amados hermanos, ¿podemos sobrevivir en este mundo sin escuchar la voz de Dios? Eso es intimidad con Dios. ¿Saben ustedes que la mujer tiene la capacidad de hablar 20,000 palabras al día? El hombre tiene la capacidad de hablar 10,000. Lo normal, la normalidad, el hombre sale de su casa y va a su trabajo. Y está ahí en sus actividades. Y en sus actividades se avienta sus 10,000 palabras. De tal manera que cuando llega la tarde, llega a su casa. Y lo que el hombre quiere es llegar, quitarse los zapatos y tirarse en el sillón. Pero el hombre no reacciona que ahí en la casa está una olla express. Está una señora que no ha gastado nada de sus 20,000 palabras porque ha estado encerrada. En la mayoría de los casos. Entonces la señora recibe al marido y le dice, ¿cómo te fue? Y el hombre dice, bien. ¿Qué hiciste? Pues lo mismo de todos los días. Sí, pero ¿cómo estaba el camino? Pues igual que todos los días. Sí, pero platícame algo. Esa señora quiere comunicación. Y el hombre dice, yo ya no quiero hablar. Y la señora dice, yo apenas voy empezando a hablar. ¿Sabes que ese es un tema de plática de matrimonios y causal de muchos problemas en el matrimonio? No comprender ese factor tan importante que la mujer quiere tener comunicación con su esposo y el esposo ya no quiere. Porque ya se gastó lo que tenía que decir. Afortunadamente, hermanos, eso no pasa con Dios, porque Dios está listo para escucharnos, pero también está listo para hablarnos. La cosa es, ¿nosotros queremos escucharlo o ya estamos enfadados? Como para dedicar un tiempo a escuchar la voz de Dios a través de su palabra.
Aparte, hermanos, de todos los beneficios maravillosos que encontramos en la Escritura, amados hermanos, a través de la lectura y el estudio y la meditación de las Sagradas Escrituras, el Señor se nos revela y se nos da a conocer, y nosotros podemos tener más intimidad con Dios. Repito, escúchenme esta expresión, hermanos, a través de la lectura de la palabra, a través del estudio de la palabra y a través de la meditación de la palabra, hermanos, el Señor se nos da a conocer. No hay de otra manera, hermanos. A menos que Dios quiera hacer un milagro y se manifieste de otra manera, porque ha habido ocasiones en que nada detiene al poder de Dios y que Él se manifieste como a Él le plazca. Él es soberano y Él puede hacer lo que a Él le plazca. Pero ese es el medio más común que el Señor nos ha dado. Y nos enseña en su palabra, hermanos, que la palabra, la misma palabra, da testimonio del Señor. Escribe en San Juan capítulo 5, versículo 39, este reclamo o exhortación se puede ver de las dos maneras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa puede ser una exhortación. Si leemos el siguiente versículo, el versículo 40, puede ser entonces un reclamo. Porque puede decir, ustedes escudriñan las Escrituras porque creen, pero no vienen a mí. Es un reclamo del Señor. Pero de todas maneras, somos exhortados, hermanos, a escudriñar las Escrituras, porque la misma Escritura nos da testimonio de Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos hace sabios para la salvación. Un pasaje bien interesante en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, que dice, y desde la niñez, el testimonio de Pablo para Timoteo, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, fíjense bien, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, el conocimiento de las Escrituras. La palabra de Dios, hermanos, hace que las personas cambien de vida. Dice 1 de Pedro 1:23, habiendo sido regenerados no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque muchas veces, hermanos, estamos en el diario vivir y no cambian nuestros hábitos? No cambia nuestra manera de hablar, no cambia nuestra manera de ser, no cambia nuestro comportamiento, porque no nos exponemos a la palabra de Dios, hermanos. Y cuando somos expuestos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace que su palabra nos cambie enteramente en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es como cuando nuestros hermanos menores en la fe están caminando la fe, hermanos, y es tan común encontrarse, especialmente en grupos indígenas, pero sucede en todas partes. Estamos platicando y de repente decía un hermano, una ocasión le pregunté, le digo, oiga, ¿por qué hizo tanta sopa de almeja? Dice, pues es que fui a la playa y había almejas. Y cuando escuché el pin, dije, a ver, hermano, espéreme tantito. ¿Qué quiere decir con esa palabra? Pues que había muchas almejas. Le digo, ¿y sabe usted que la Biblia dice que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca? ¿Sabe usted que la Biblia dice que no debemos decir malas palabras? ¿Sabe usted que la Biblia dice que no debemos decir groserías? ¿Sabe que la Biblia dice que no debemos maldecir? No sabía. Bueno, le doy este mensaje. Eso lo dice la Biblia. Y puede usar en lugar de pues muchas. Había muchas almejas. Y vamos cambiando. ¿Qué le parece? Dice, pues no sabía. ¿Me explico? Cuando somos expuestos a la palabra, hermanos, cambia. Somos regenerados por esa intimidad con Dios a través de su
palabra. Y entonces cada día somos diferentes. Y la persona que nos conoce y de repente ve la regeneración de nuestra vida, dice, algo está pasando con esta persona. Es el resultado, hermanos, de intimidad con Dios a través de su palabra. Porque la Biblia nos regenera completamente. La palabra de Dios, hermanos, es el alimento cotidiano. El apóstol Pedro dice, primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 2:2-3. Miren, hermanos, que dice, desead como niños recién nacidos la leche, dice Reina Valera, dice la leche espiritual, no adulterada. Otra versión dice la leche de la palabra sin engaño, para que por ella crezcáis. Miren, para que a través de la palabra, que es el alimento cotidiano, crezcáis para salvación, si es que habéis gustado lo bueno que es el Señor. Qué versículo tan interesante, hermanos. Y miren, sé su respuesta, pero aún así voy a preguntar. Fíjense bien. ¿Saben ustedes que Dios es bueno? Bueno, algunos no saben. Entonces tengo que decirles, Dios es bueno. Y nosotros hemos experimentado que Dios es bueno. Y una vez que experimentamos que Dios es bueno, vamos a desear la palabra como nuestro alimento cotidiano. Nada más porque Dios es bueno. Y a través de su palabra, hermanos, con ese alimento cotidiano, podemos tener comunión con el Señor todo el tiempo. La palabra de Dios, hermanos, es vida para nosotros. El Señor Jesús dijo, ustedes recordarán todo el pasaje de Mateo capítulo 4, los primeros 10 versículos, dentro de los cuales el Señor repite 3 veces, escrito está, no, escrito está, se repite. Pero el versículo 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre. Ayúdenme a completarlo. ¿Necesitamos el pan de Dios a través de su palabra en la intimidad? Sí. ¿Y cómo tenemos intimidad con Dios? A través de su palabra. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de el Señor. La palabra de Dios, hermanos, hace al creyente, como creyentes nos hace ser hombres cabales. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, conocemos ese pasaje que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. La Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, cabal. Y luego dice, enteramente equipado o preparado para toda buena obra. ¿De dónde viene esa cabalidad? ¿Y de dónde viene esa preparación para que el hombre sea equipado para buenas obras? De las Escrituras, hermanos. De las Escrituras. La intimidad con Dios, hermanos, es un ejercicio que incluye nuestra mente, incluye nuestras emociones. Cuando la Biblia nos da el mandamiento de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, involucra, hermanos, la dedicación y el deseo de querer estar con Dios. Sabemos, hermanos, que ese es el gran mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y eso nos lleva a renunciar a muchas cosas de nuestra preferencia, si nos sirven de obstáculo para tener comunión con Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, se han sentado en el sillón y de casualidad encuentran ahí la Biblia
y el control de la televisión. ¿Qué agarramos primero? ¿Qué agarramos? El celular. Hermanos, es bien, o sea, ahí está nuestra comodidad, ahí está nuestro confort. Simplemente sentarnos, apachurar un botón y cruzarnos de brazos y estar ahí simplemente. O reconocemos nuestro deseo de estar con Dios. Renunciando, es lo que dijo el apóstol Pablo, yo renuncio a todo lo que yo consideraba ganancia en la vida, lo tengo como pérdida por conocer a Cristo. Y el otro aspecto de la intimidad con Dios, hermanos, es que conocer a Dios a través de su palabra debe causar en nosotros un profundo deseo de obediencia. Porque de nada nos sirve saber lo que Dios nos dice si no vamos a estar dispuestos a obedecer. Y hablamos de eso en semanas pasadas, pero quiero recordar dos pasajes bien importantes donde Jesús habla. San Juan capítulo 15, dice versículos 13, 14 y 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, dijo el Señor. Pero ¿cuál es la condición, hermanos? ¿Ustedes son mis amigos? Si hacen lo que les he mandado. Pregunto, ¿nos consideramos amigos de Dios? ¿Hacemos lo que Él nos manda? Ahora, ¿cuál es el primer mandamiento? Conocerlo. ¿Nos dedicamos en tiempo para conocer a nuestro Dios a través de su palabra? ¿Sí dedicamos ese tiempo o nos ganan nuestras distracciones cotidianas del diario vivir? Ahí está. Por eso puse, hermanos, ¿cómo se dice? Puse la canasta muy alta, viendo la biografía del apóstol Pablo. Puse el tabulador muy alto. El apóstol Pablo dijo, todas estas cosas que a mí me causaban ganancia, las tengo como pérdida por conocer a Cristo. A lo mejor nosotros tenemos que sacrificar placeres momentáneos por conocer a Cristo y luego por obedecerle. Y Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Verso 15, ya no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Fíjese bien. Pero ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra? Habló con un amigo de él. ¿Se acuerdan? ¿Con quién habló? Creo que es el único personaje en la Biblia que dice mi amigo. Y Dios dijo ahí, a mí me gusta mucho usar este versículo para cuando dedicamos niños en el templo. Dios dijo, encubriré algo a Abraham habiendo ser el padre de una gran nación. Dice, porque yo sé, dijo Dios de su amigo, que él mandará a sus hijos y a los hijos de sus hijos que guarden el camino del Señor, obedeciendo todo lo que el Señor ha mandado. Entonces Jesús dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque un amigo conoce la voluntad de su Señor, que fue el caso de Abraham en el Antiguo Testamento. Y ahora bendito sea Dios que tenemos la revelación de Dios, hermanos, a través de su palabra, y está en nosotros aprovechar la bendición de que escuchemos la voz de Dios a través de su palabra.
En el capítulo 14, Juan 14, versículo 22 al 24, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué dice, hermanos? Mi palabra guardará, es decir, mi palabra obedecerá. El que me ama. Entonces nos preguntamos, ¿amamos a Dios? ¿Sí obedecemos lo que Él nos dice en su palabra? Porque es el requerimiento del Señor. El que me ama, mi palabra guardará, y tiene un resultado maravilloso. Dice: mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. Intimidad con Dios, conocimiento de Dios. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Porque la profecía, la palabra, hermanos, vino inspirada por Dios a hombres comunes y corrientes como nosotros, pero que recibieron la revelación del Espíritu Santo para dejarnos lo que ahora nosotros conocemos como la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, a medida que nosotros sintonicemos nuestra mente y nuestro corazón para ocuparnos de las cosas que le importan al Señor, nos deleitaremos en hacer lo que el Señor diga. A medida que nos interese la palabra, a nosotros nos va a causar un deleite obedecer la palabra de Dios. Y de veras, hermanos, qué satisfacción tan maravillosa se siente si lo vemos y lo decimos humildemente. Cuando nos enfrentamos a una tentación y en ese momento recordamos lo que nos dice la palabra de Dios y avanzamos adelante, y luego miramos y decimos: obedecí al Señor, no caí en la tentación, no desobedecí al Señor. Qué honor, qué satisfacción. Hermanos, es el resultado de tener intimidad con Dios. Entonces, vuelvo a la pregunta de un inicio: ¿cuál es nuestra meta en la vida? Tal vez no lo había considerado, pero yo quiero invitarle a considerar las palabras del apóstol Pablo. Una persona que siempre que hablamos de él tenemos que decir una persona altamente preparada, que en un momento de su vida dijo: todo lo que antes tenía, lo que era para mi ganancia, ahora lo tengo como pérdida. Llegó al extremo, si tenemos una traducción correcta, de decir: lo tengo por basura, por conocer a Cristo, por ganar a Cristo. Yo he sido entregado a Él, pero yo quiero agarrarme de Él, yo quiero conocerlo a Él, yo quiero saber más de Él y yo quiero obedecerle a Él. Intimidad con Dios. De todo eso, hermanos, la decisión es nuestra. Es decisión personal, pero los resultados son maravillosos. Y nosotros vamos a poder vivir una vida de acuerdo a como Dios la ha diseñado para nosotros. Tal vez nosotros en nuestra descarriada, en nuestra manera de vivir, en nuestros malos hábitos que agarramos, nos ha costado tanto trabajo alinearnos a la voluntad de Dios. El único camino, hermanos, es su palabra. Dios tenga misericordia y nos ayude y despierte en cada uno de nosotros el interés por conocer cada día más a ese Dios. Recuerden, es a través de su palabra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios Todopoderoso, queremos darte gracias esta mañana como iglesia aquí en nuestra iglesia Tecate, Señor. Gracias porque nos has dado vida, nos has dado salud, nos has permitido terminar esta semana. Gracias por tu cuidado, gracias por tu provisión, gracias por el clima y gracias por todo lo que nos da. Y en este momento especialmente te damos gracias, Padre, por la oportunidad que hemos tenido de juntarnos para alabarte y para adorarte, Señor. Lo hemos hecho con todo nuestro corazón, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido esta mañana, Señor.
Y también, Señor, al abrir tu palabra en la clase de escuela dominical, somos retados, Señor, como iglesia a hacer las cosas en un orden que tú tienes establecido para tu iglesia. Y también, Señor, como hijos tuyos, somos retados a vivir en una comunión íntima contigo, Señor. Tal vez, Señor, tengamos que renunciar a algunos placeres. Tal vez tengamos que renunciar a algunas actividades que nos estorban relacionarnos contigo íntimamente, Señor. Te ruego que el Espíritu Santo de Dios trate con cada uno de nosotros de una manera particular e íntima. Y provoques en nosotros hambre de ti, el deseo de abrir tu palabra, el deseo de conocerte, el deseo de obedecer lo que aprendemos, lo que oímos, lo que leemos de tu palabra. Para cada día, Señor, ser transformados por el poder del Espíritu Santo, usando tu palabra y creando en nosotros el deseo de estar cada día más en comunión contigo. Perdónanos, Señor, si pasa el día completo, tal vez 2, 3 días, tal vez la semana, sin ningún contacto espiritual contigo a través de la oración y la palabra. Perdónanos, Señor. Cambia nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir y cambie nuestra actitud. Cada día, Padre, para honra y gloria de tu nombre. Te pedimos una visitación de tu Espíritu Santo sobre nuestra iglesia, sobre nuestra conferencia, sobre cada iglesia, Señor, aquí en Baja California. Que tu gloria descienda, Señor, sobre nosotros y podamos vivir la vida cristiana triunfante que tú has preparado para nosotros. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Queremos ponernos en tus manos, Señor, esta mañana, este día, Señor, este mediodía, al salir de aquí de la iglesia. Oramos, Señor, que tu gracia nos acompañe. Danos una semana bendecida, Señor. Danos una semana de victoria. Danos una semana de éxito. Danos una semana de tu cuidado y de tu protección, Señor. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos tu favor y tu misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.